Bueno, bienvenidos todos a la casa de Dios. En esta hora, hermanos, en ausencia de, pues alguien tiene que hacerse responsable de este lugar santo y pues gracias le doy a Dios, hermano, que somos portadores de la palabra de Dios. Y vamos a invitarnos, hermanos, a abrir sus escrituras allá en el Salmo número 43. Son 5 versículos que tiene este Salmo. Salmo 43, del 1 al 5, de la manera acostumbrada, hermanos, y nos unimos en el versículo 5. Bueno, dice así la bendita palabra de Dios: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Unidos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, bendito Dios, gracias, Padre. Muchas gracias te doy, Señor, y no hay manera, Padre, cómo pagarte, Dios mío, lo que tú has hecho en mi vida. Y estoy seguro, Padre, en la vida de cada uno de tus hijos, que en esta tarde, Señor, se han dado cita en el mejor lugar, Padre Santo. David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú respaldes mi vida, que tú respaldes, Dios mío, tu palabra, porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Bueno, le hemos puesto al tema, hermanos, pidiendo plegaria. Una plegaria, hermano, es una oración. Es una oración. David clamaba a Dios. David le pedía a Dios en oración. Hace ratito mi hermana Juanita cantaba el último coro que oíamos, que escuchábamos, hermanos. Dice: quiero una sonrisa cuando todo va mal. Es difícil, hermano. Ahí en el libro de Santiago dice: hermanos míos, estar gozosos cuando os hallé en diversas pruebas. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, que mi hermana Yari, mi hermana Nena, mi hermano Adolfo y todos los familiares de nuestra hermana, Dios lo tenga en su santa gloria, aquí están. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar para pedirle, clamarle a Dios, por supuesto en su casita también, pero no es fácil, hermano, estar en tristeza y que nos pidan que estemos contentos. Una paradoja de la vida, pero así es la vida, hermano. Entonces, una plegaria es una oración, y la oración, hermanos, es considerada como un remedio que alivia todas nuestras angustias, todas nuestras penas, todas nuestras enfermedades y nuestras necesidades. Por eso, hermanos, es necesario buscar a Dios, porque no solamente cuando tengamos necesidad acudamos a buscar a Dios, sino a Dios hay que buscarle siempre, hermanos. Por sobre todas las cosas es necesario buscar a Dios. El salmista
en este salmo, válgame la redundancia, hermano, le pedía una plegaria, una oración. El salmista decía: líbrame, júzgame, oh Dios, pero decía: y defiende mi causa. David, hermano, quería ser juez y parte, y no podemos de ninguna manera, hermano, nadie ser juez y parte. Pero David, él clamaba a Dios para sí mismo, para él le clamaba a Dios, le pedía: júzgame, pero líbrame, Señor. ¿De quién? Dice, hermanos, de la gente impía, de la gente mala, del hombre engañoso e inicuo, del hombre perverso. De él pedía David que Dios lo librara. Por eso le pedía, dice, una plegaria, le pedía en oración. No cabe duda, hermanos, que David era muy astuto, era muy listo y sabía que la misericordia de Dios iba a estar con él, porque Dios es bueno, así como fue con David, hermano, es bueno para con usted, para conmigo y para con todos, siempre, y su misericordia está con nosotros. La vida de David, hermanos, como la de nosotros, dependía de la misericordia de Dios. En este caso, él era culpable y fue culpable de muchas cosas, hermano, pero él trataba de justificarse delante de Dios creyéndose inocente, hermano, pero dice la Biblia que no dará por inocente al culpable. Es decir, David sí reconoció al final. Más adelante, hermano, le voy a dar dos citas donde habla de que David siempre se arrepintió, y se arrepintió de todo corazón delante de Dios, y Dios lo perdonó. Dice David dice la palabra de Dios que David clamaba, y eso siempre debemos nosotros, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos todo tipo de calamidades en la vida, porque lo pasamos, hermano. Y yo creo que no hay nadie que no tenga algún problemita, algún detallito en la vida cotidiana. Todos, hermanos. Y por eso David le clamaba a Dios, y su palabra dice, este texto lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces no entendemos esta exhortación de clamarle a Dios, como como la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué, hermano? Porque es muy profunda la palabra de Dios, y muchas veces humanamente no la entendemos porque no lo escudriñamos más a fondo, hermano. Pero David sabía que iba a ser juzgado, hermano, por un juez justo, y ese juez justo solamente es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando cada uno de nosotros seamos llamados a cuenta, vamos a ser juzgados. Todos, hermanos, vamos a ser juzgados. Y no, si alguno tiene duda, segundo de los Corintios 5:10, dice, hermana Gaby, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Eso, mientras estaba en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Todos, hermanos, aquí no se va a librar nadie, porque nos dice la palabra de Dios. Por eso David sabía que él iba a ser juzgado, pero él sabía que iba a ser juzgado por un juez justo, y su castigo
sería de acuerdo al pecado cometido. Así que cuando se habla de pecado, hermano, perdónenme, discúlpeme, el pecado es el pecado. Y el pecado no hay pecado chico ni pecado grande. El pecado se llama pecado, y el pecado dice que hace cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no lo entendemos. Nosotros, hermanos, todos, también quiero decirle, seguimos siendo pecadores. Aunque lleguemos a la iglesia cristiana Solo Cristo Salva, aunque hayamos sido bautizados en la iglesia cristiana Solo Cristo Salva, por supuesto de Jiquipila, ¿verdad, hermano? Y aunque digamos, yo ya entregué mi vida al Señor, por supuesto que sí, hermano, eso nadie lo duda, pero tenemos que ser juzgados, hermano, porque el hecho de llegar a una iglesia, el hecho de dirigir, el hecho de predicar, el hecho de lo que les acabo de mencionar, no le garantiza, hermanos, a nadie salvación. A nadie, hermano, nos garantiza salvación. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hermano. Aleluya. Hasta el final. Aquí no es que a medias. No, hermanos. Aquí hasta que Dios nos llame a cuenta y nos hayamos ido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano, les decía que somos pecadores? Porque de alguna u otra manera ofendemos a Dios. Con una mala palabra, con una mala mirada, con nuestro mal pensamiento, pecamos y ofendemos a nuestro Dios. Entonces debemos aceptar que somos pecadores, sí, pero pecadores, hermanos, arrepentidos. Yo no sé, ¿quién de los que estamos aquí es pecador? No, somos pecadores arrepentidos, porque efectivamente un día vinimos delante a los pies del Señor y le entregamos nuestra vida, hermanos, y Él nos acepta como su hijo, porque somos hijos de Dios. Todos, hermanos, de alguna manera, pero somos pecadores. Pero ¿cuál era la diferencia, hermano? Que David supo reconocer, les decía hace ratito, su pecado. Y yo creo que cada uno de nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios. Cuando oramos, cuando le pedimos la plegaria a nuestro Dios, le declaramos, hermanos, que Él nos perdone de todo lo malo que somos, que hacemos, pero le pedimos a Dios que Él sea aceptando nuestro pecado. Y hay dos citas, les decía, David supo reconocer. Muy conocido el Salmo 51, del 1 al 6. Por favor, ayúdenme. Del 1 al 6. Amén. Hasta aquí, hermano. Si se dio usted cuenta en los versículos que acabamos de leer, David reconoció su pecado delante de Dios. Y estos textos son claves, hermano, para que David, Dios lo haya reconocido, Dios haya perdonado su pecado
Y sabemos a ciencia cierta, hermano, porque lo dice en su palabra, que David fue conforme al corazón de Dios. Pero la otra cita, les dije dos citas. Primera de Juan 1:9. Y aquí se manifiesta la misericordia de Dios. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados delante de Dios. ¿Qué dice? Él es justo para perdonar nuestros pecados, pero no solamente queda allí, sino también nos limpia, dice, de toda maldad. De toda maldad. Y aquí, hermano, se manifiesta, les decía, la misericordia de Dios. David reconoció su pecado delante de Dios y Dios lo perdonó, porque dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque el pecador, hermanos, o se castiga, el pecado, perdón, hermanos, o se castiga o se perdona, pero a medias no puede ser el pecado. Por eso te decía, hay veces que decimos pecadito, pero no hay pecadito. Pecado se llama pecado, así, hermano, en toda la extensión de la palabra. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, que no se dará por inocente al culpable. Jamás de los jamases, si somos culpables, pues pagaremos nuestra culpa, pagaremos nuestro pecado. Y en el libro de San Lucas, hermanos, no lo vamos a buscar en la cita, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y agrega: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos hermanos, perdónenme usted, lo voy a decir, algunos de una manera muy de risa, de chascarrillo, dicen, hermanos, pero mi pecho no es bodega, mi pecho no es bodega. Y el hombre malo, hermano, pues su pecho no es bodega y arroja veneno, saca veneno. Pero el hombre bueno, hermano, no debe de sacar veneno, ¿verdad? Debe de sacar todo lo que tiene dentro de lo que Dios le ha dado a él, y Dios se ha manifestado cada uno de nosotros, hermano. Ese debe ser la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu pecho no es bodega, porque tu pecho está aquí, tu pecho está aquí, pero del lado izquierdo tenemos el corazón, y el corazón dice que debe de tener cosas buenas en el hombre bueno, hermanos. Bueno, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermanos, la vida espiritual de cada uno de nosotros solo sabe cómo está su vida espiritual delante de Dios. El buen cristiano, el verdadero cristiano, hermano, tiene tres cosas que lo caracterizan, y estas son: número uno, son tres citas que voy a dar. Número uno, Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice, hermano: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, hermano, a través de la palabra de Dios, dice que nos acusan y nos dice, hermano, todos, cada uno de nosotros no teníamos parte para entrar en el reino de los cielos. Estábamos destituidos del reino de los cielos para heredar la vida eterna. No teníamos parte, hermano. Sin embargo,
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por ti, por mí, por todos, tenemos, hermanos, entrada al reino de los cielos. Pero porque fuimos comprados con su preciosa sangre para nuestra salvación. Número 2, Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por eso, hermano, nuestra conciencia, cuando algo malo hicimos, nos delata. Cuando algo feo hay dentro de nosotros, nuestra conciencia sale a la luz. Y mire usted, aquella pareja de Adán y Eva se escondieron de Dios, de Jehová Dios, en el Antiguo Testamento. Se escondieron porque su conciencia, hermano, los delató. No aguantaron la presencia de Dios para mirarnos fijamente. Al contrario, hermano, ¿qué dice la Biblia? Se escondieron. Y el Señor les preguntó: ¿quién es el Señor? ¿Quién les enseñó que se escondieran? Pues su conciencia los había traicionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había entrado, hermano, el pecado. Dice la palabra de Dios que el pecado entró al mundo por un hombre, pero por un hombre la salvación de nuestros pecados. Por eso nadie puede decir: perdóneme, yo no he pecado, yo no soy pecador. Porque le dije, hermano, y yo no creo, ¿verdad?, que nadie entienda de que a veces nos hacen enojar y a veces maldecimos. Desde allí estamos pecando, hermano. Así que la palabra de Dios, a través de su palabra, válgame, nos acusa nuestra conciencia. Bueno, número 3. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Ayúdame, hermano, por favor. Amén. El diablo, hermano, el diablo, hermanos, después de hacer caer al hombre en pecado, lo acusa directamente. Directamente, hermano, lo acusa, lo señala, lo tilda. ¿Por qué? Porque muchos hombres, hermanos, o muchas mujeres no aguantan la tentación. El caso de Adán. Por eso cuando cuando Adán cayó en pecado, el diablo lo señalaba. Igual, hermano, cuando el diablo, hermano, alguien anda mal, lo acusa y le dice: mira, el que llegaba a la iglesia anda tomando. Mira, el que predicaba lo encontramos en malos pasos. Y por ahí menciona, hermano, que de la cárcel, literalmente, porque el diablo, hermano, oprime. El diablo, hermano, literalmente, pues te encarcela, no eres libre. Por eso dice el libro de Isaías que él vino para libertar ¿a quién? A los cautivos, a los presos. A eso vino
el Señor, hermano. Pero Dios, en su infinita misericordia, hermano, siempre le va a decir al hombre: no temas, no temas, yo estoy contigo. Vas a sufrir calamidades, vas a sufrir como cristiano, vas a ser vituperado, vas a ser burlado, pero Dios, hermano, siempre nos está exhortando que estemos prevenidos. El libro de Ezequiel 18, 4 y 20. El libro de Ezequiel 4 y 20. Dice, hay una palabra en común. El alma que pecare, esa morirá. Pero antes dice: he aquí, todas las almas son mías, son de mi propiedad todos. Ustedes son de mi propiedad, dice el Señor, a través de la palabra del profeta Ezequiel. Primeramente, hermano, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Pero aclara: pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Y el 20? ¿Qué dice el 20? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Amén. Dice que el Padre no lleva ni llevará el pecado del Hijo. El pecado que el Hijo cometa, el Padre no es responsable. Creo que cada uno de nosotros, los que hemos tenido oportunidad de ser padres y criar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, ¿qué les enseñamos? Mira, ya, una buena cantina, una buena mujer. No, les enseñamos bien, hermano, a nuestros hijos. Lamentablemente nuestros hijos agarran malas compañías. No le echemos tanto a las malas compañías, porque cada uno es responsable de sus propios actos. Pero aclara: ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Y vuelve a decir, hermanos: pero el alma que pecare, esa morirá. El diablo, hermano, siempre estará metiendo la cizaña. Donde quiera, hermano, en cualquier lugar, en las iglesias también, hermano. El diablo siempre será el acusador, siempre estará metiendo la cizaña. Acuérdense de aquella parábola del trigo y la cizaña, que cuando los discípulos dijeron al Señor: vamos a arrancar lo malo, vamos a dejar lo bueno. ¿Qué dijo el Señor? No, vamos a dejarlo hasta el final para saber quién es el trigo y quién es la cizaña. Hace muchos años, pero muchos años, nos mostraron en el auditorio cristiano la cizaña. Pero la verdad, remotamente yo no lo recuerdo exactamente, específicamente cómo era, pero sabemos que la cizaña no es buena, ¿verdad? Así que nos detengamos un poquito, hermano, para meter cizaña, porque la vida del cristiano lo reclama el Señor, pero la vida de quien no es cristiano, ¿quién lo reclama? Pues Satanás, porque anda mal. Y créame, hermano, se ha dicho muchas veces, lo he escuchado muchas veces, que el diablo no anda en las cantinas, en los bares, en los tugurios, en los mangos. No, el diablo no anda allá, hermano. ¿Sabe dónde anda? Aquí con nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Uno mayor que el templo está aquí. Y si Dios con nosotros, ¿quién
contra nosotros. Así que no me está quedando mirando que por ahí está. No, mejor mire a Cristo. Mejor mire a Cristo. Porque Cristo también está con nosotros. Los que han perdido, hermano, tristemente a ellos ya los tiene asegurado. Y tristemente también, hermano, el enemigo de nuestras almas no busca a los que ya dijimos, los que andan perdiditos. No. Busca a los que dirigen en la iglesia, a los que son líderes en la iglesia. A esos busca. Porque dice un dicho vulgar que si se ataca la cabeza, el cuerpo cae solo. Pero aquí, hermano, hay que agarrarse de la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué, hermano, se decía esto así? Porque la iglesia le decía a usted, en todas partes hay cizaña, pero no era la excepción una iglesia muy corrompida. Y me refiero, hermano, a la iglesia de los Corintios, donde había disensiones, donde había pleitos, donde había toda clase de prostitución. Así lo voy a decir, porque así dice la palabra de Dios. Pero ¿quién era el mediador de aquellas iglesias? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Por eso es necesario, hermanos, siempre lo dicen nuestros pastores, nuestros líderes, cuando nos predican, que es necesario, hermano, amarnos los unos con los otros. Es necesario, hermano, no ser de dobleces. Es necesario no andar con hipocresía. Que Dios nos juzgue tal y como cada uno de nosotros es. Porque, pues yo siempre he dicho, hermano, que de nada nos sirve fingir un amor que estamos lejos de tener con nuestro prójimo o con nuestro hermano o hermana en Cristo. Por eso Pablo les escribía, y cuidado, hermano, les escribe fuerte en primero los Corintios, hermana, por favor, son varios versículos, 13 del 1 al 8, por favor. Si no tengo amor, vengo a hacer un comentario que Jesús está consumido a los pervertidos. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera de trasladarse a un hombre, no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase el cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es suspiro, el digno, el amor no tiene vida, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, se cesará la lengua y la ciencia acabará. Bueno, si estuvimos un poquito atentos a lo que dicen estos versículos, hermano, dice que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, que dice, no sirve de nada si no tenemos amor. Si no tenemos amor, terrible lo que escribe el apóstol Pablo a aquella iglesia, pero es una verdad irrefutable. Es decir, que no se puede hacer nada, que no se puede rechazar, porque el apóstol Pablo, hermano, ahora sí lo voy a decir con todas sus letras, le constaba, hermano, lo que él escribió aquí en esta carta de los Corintios. No, como muchos de nosotros, el Señor de los caballos dice que al agarrar, por ahí lo subieron a las redes sociales, dice
porque Él dice quién lo dijo. Si lo dijo una fuente fidedigna, creíble, está bien. Pero, ¿para qué nos vamos a meter con los señores de los caballos, verdad? Ellos que sigan haciendo lo malo y nosotros tratemos de hacer lo bueno. Pero le pregunto a usted, ¿es necesario que el apóstol Pablo escribiera que nos amáramos los unos a nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Pero lo debemos hacer, hermanos, dije, sin fingimiento, sin hipocresía. Por eso, hermano, David escribió este salmo: júzgame, le decía a Dios, pero defiende mi causa. Así le podemos decir nosotros a nuestro Dios, hermano: júzgame, pero defiende mi causa. Vamos a ir terminando, hermano, y vamos a recapitular cada uno de los versículos. Número 1, inciso A. A quienes perseguían a David, lo llamó gente maligna. Está en el versículo 1. Mala. Por eso David le pedía a Dios: líbrame del hombre mentiroso. Pero él sentía que Dios no le agradaba su comportamiento. ¿Por qué? Porque dice: júzgame. Les dije al principio, hermano, que David era muy astuto, muy listo y quería ser juez y parte, y no podemos ser juez y parte. El que nos juzga es Dios. Número 2 o inciso B. Él está en el número 2. El salmista se sentía sin fuerza, desconsolado, se sentía sin amigos, pero él sabía que Dios era su protector. Y Dios, hermano, es nuestro guía, nuestro protector. Bueno, en pocas palabras, es nuestro todo, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Número 3, o inciso C. Por su duda que él tuvo, David le suplicaba a Dios: mándame tu luz para que me guíe a mansiones. Aquí dice de otra manera, a mansiones, porque él sabía que su acercamiento a Dios de todo corazón estaba un poco tendencioso a la duda. Y ni las riquezas, dice, humanas, hermanos, sino estamos hablando de una morada celestial. Estamos hablando de Sion, que es el templo de nuestro corazón, donde habita, o donde debe habitar nuestro Dios. En el corazón de cada uno de nosotros debe habitar nuestro Dios. Por ahí se canta también un coro que la casa de Dios no fue hecha de barro, como dice ese himno, hermano. No, bueno. Y finalmente, hermanos, en el versículo 5, nota, hermanos, el salmista se exhorta a sí mismo, como rogándole pues a Dios de su expresión y su desconfianza. ¿Por qué? Porque para tener una paz tranquila delante de Dios, pues nuestro Dios hay que pedírselo. Para tener una paz segura, hermanos, hay que pedirle a nuestro Dios, para que de Él es la gloria por encima de todas las cosas, hermanos. Y por último, dice, ¿qué podemos estar viviendo, hermanos? Una situación muy crítica, pero debemos primero confiar en Dios, y segundo,
esperar en Dios. Esa debe ser, nuestra convicción. Estar convencido, hermano, de que Dios vive y reina para siempre. Mire, hoy me pasó un caso, así rápidamente se lo voy a. Iba una persona conmigo y cuando pasó por ahí por el cerrito del Tepeyac, que le llamamos allá en Cintalapán, hace así. Y yo le pregunto, ¿por qué se persina, bro? ¿Por qué se persina? Dice, porque es libre. Yo no estoy juzgándole y tampoco contradiciéndole, simple y sencillamente le digo, es que yo no veo a nadie aquí para que se haya usted persinado. Pero cada quien, hermano, yo no lo estaba juzgando. Simplemente le hice el comentario. Y me dice él, pero los aleluya también dice, ora y no ven a nadie. Y le dije yo, estoy de acuerdo que usted se persinó, dijo usted por su fe. Bueno, pero si tiene usted conocimiento que es la fe. Le dice, no, pero yo tengo fe. Pues le digo, mire, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, pero creo que Dios sí vive en mi corazón. Bueno, lo dejemos así, no hay problema, le dije, pero a veces se mete un hermano en situaciones que no debemos de preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cada quien, pero cuando puede uno meter un golecito a favor de nuestro Señor Jesucristo, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. No me dé pena, pero al final de cuentas sí, yo dije, eso es. Bueno, hermano, a grosso modo, a grandes rasgos, pero convencido usted de que escuchó palabra de Dios, este fue el mensaje, hermano, donde el rey David, clamaba a Dios, ¿a través de qué? Dijimos, de una plegaria, a través de una oración. Y a través de una oración, hermano, vamos a hacerlo en esta hora para darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de misericordia, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, poniendo palabras siempre a los labios, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, de un servidor, Señor. ¿Por qué? Porque dice tu palabra que lo que declaremos con nuestros labios, eso será hecho, Señor. Y yo estoy seguro y convencido, Padre, que tú, Señor, nos das